Muchísimas gracias por acompañarnos a esta charla en el marco de la quinta edición del Festival de Cine Infantil Churumbela, la cual hemos realizado en esta ocasión de manera híbrida. Y quienes no conozcan el Churumbela Fest, les cuento un poquito. Es un encuentro cinematográfico que acerca el cine a niñas y niños de México de entre 5 y 14 años de edad. Y a lo largo de su historia, Churumbela se ha enfocado en ofrecer experiencias envolventes y enriquecedoras. Y esto pues lo hacemos a través de actividades y talleres presenciales y online y haciendo que los niños fortalezcan sus lazos de identidad, que encuentren un sentido de pertenencia y además impulsarlos también a descubrir su verdadera vocación, la cual podría estar en el séptimo arte. Y bueno, pues en este momento me complace contarles que hoy hablaremos del medio ambiente y del documental de naturaleza. Y para ello tenemos como invitado al biólogo, fotógrafo y creador de contenidos audiovisuales, Miguel Ángel Sicilia. Hablaremos de su experiencia como documentalista de naturaleza, de los retos y de las maravillosas impresiones que se ha llevado a lo largo de su carrera. Y esto, bueno, pues es con motivo de revalorar lo que tenemos como ecosistema, como planeta, como individuos, y también para entrar en conciencia de respetarlo todos los días. Y bueno, les platico antes de empezar esta charla y antes de que lo conozcan, les platico un poquito de él. Él es biólogo, desde hace ya 19 años empezó en este mundo de la fotografía de naturaleza y pues todo el tiempo ha estado actualizado en temas de ciencia, conservación, así como ha estado en la vanguardia tecnológica en el mundo de los medios audiovisuales con equipo propio y también tiene la fortuna de conocer gran parte del país y eso me consta a mí. Sus ecosistemas, la fauna, la gente, la cultura y todo esto pues le ha permitido tener una amplia visión de los materiales que genera. Trabajó durante 15 años en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y lo que hacía allí, pues generaba contenidos, materiales multimedia, y pues grababa muchísimas cosas, filmaba y empezó a contar historias. Y también, bueno, ha formado parte del comité organizador del Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza, Mosaico Natura de México. Esto lo hizo en el 2014 y 2019. Y entre otras cosas, pues ha colaborado en diversas publicaciones, en proyectos independientes. Me gustaría contarles nada más algunas de las empresas o instituciones con las que ha colaborado, como las que son, por ejemplo, Netflix, Curiosity Stream, Discovery Channel, Canal 22, Canal 14, National Geographic, y bueno, muchas más. No terminaría de contarlas todas. Y bueno, ahora sí, después de este preámbulo, me gustaría, antes de que lo conozcan, presentar todo un resumen de lo que ha hecho durante todo este tiempo. Y pues si gustan, les voy a presentar ahorita su demo, en donde van a poder ver todo lo maravilloso que ha filmado. Denme un segundito y ahorita se los presentamos. El alma de cada ser humano es idéntica al alma del mundo y contiene lo que el mundo contiene. El misterio de la vida es tan sublime que solo puede ser entendido a través del sutil lenguaje de sus formas, que nos llaman con aullidos, con cantos de cortejo, con hermosos y singulares sonidos que emanan desde el centro de la tierra, incluso del más diminuto organismo en la selva. Este hogar se nos revela con extraordinario brillo y color, a veces en silencio y oculto entre las sombras. La vida natural se manifiesta como si tuviera una hermosa finalidad, como si cada detalle no fuera por azar. Los ecosistemas son complejos. Significa que están entrelazados, llenos de conexiones. ¿Alguna vez las has sentido?
Desde donde sea que nos conectemos a la naturaleza, seamos capaces de valorarla y vivir en armonía con todo, como una unidad llena de singularidades. Porque a pesar de la evolución y de nuestra conciencia, somos animales, como las diferentes criaturas con las que convivimos. Porque animal, que deriva del latín anima, significa soplo vital, significa alma. Ok, bueno, pues ¿cómo vieron el demo de Miguel Ángel Sicilia? Si uno está increíble ver todos esos animales y las especies y los ecosistemas, el jaguar, el orangutano, todo es increíble, las luciérnagas, cómo las podía filmar. De todo esto vamos a estar hablando en esta charla. Por favor, no se desconecten, es muy importante que sigan aquí. Y ahora sí, me gustaría presentarles al biólogo Miguel Ángel Sicilia y lo voy a dejar para que él solito dé una introducción y nos platique de él. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal, Mitch? Muchísimas gracias por invitarme a Churumbela Fest. De verdad, para mí es un honor, es un privilegio estar aquí platicando un poquito de lo que es mi trabajo. Porque para mí, la verdad, estar haciendo este trabajo, yo lo soñaba desde que tenía 8 o 9 años. Yo soñaba con estar en la naturaleza, filmando especies, y al tener un sobrino de 10 años, que creo que es el gran grueso de tus espectadores, pues me da muchísimo gusto compartir con los niños mi trabajo, porque creo que es algo muy, muy importante conocer nuestro entorno, conocer la naturaleza y valorar lo que tenemos, porque es algo muy importante. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Mitch, y agradezco muchísimo el espacio también y sobre todo las flores que me echaste, ¿no? De que pues, la verdad, para mí es un verdadero privilegio hacer lo que hago y compartirlo con todo el mundo, ¿no? Bueno, les platicaré brevemente quién soy, a qué me dedico y por qué me dedico a esto y qué significa para mí, y les voy a dar un breve recorrido por mi trayectoria y, y todo esto, ¿no? Bueno, yo me llamo Miguel Ángel Sicilia, soy originario de la Ciudad de México. Yo nací en la década de los 80s. Yo en realidad fui un niño citadino. Fui totalmente criado en la ciudad. A mí, y puedo decirlo con a cierta broma, a mí me educó la televisión porque pues en realidad mis dos papás trabajaban y yo regresaba de la escuela, era un niño súper entelerido, ¿no? Así me decía un tío, de que me la pasaba viendo la tele. Y creo que ahorita ya ni siquiera ven la tele, ¿no? Los chavos ya ven el Netflix, el YouTube, y pues bueno, han cambiado las cosas, ¿no? Pero a mí me encantaba ver el Canal 22 y los documentales de National Geographic de los 80s, de los elefantes, de los leones y de los safaris, ¿no? Eso a mí me volaba la cabeza y me encantaba. Yo en realidad no tuve contacto con la naturaleza como tal y hasta que crecí, ya hasta mi adolescencia, ya mi adultez temprana, ¿no? Cuando decidí estudiar biología, justamente porque a mí me apasionaba el reino animal. Y yo, desde que tenía esa edad, 6 7 8 años, yo me imaginaba de alguna manera estar en contacto con la naturaleza, con los ecosistemas y con las especies. Y me encantaba verlos en televisión. Nunca imaginé dedicarme a esto ya hasta tiempo después, ¿no? Porque al principio yo solo sabía que amaba los animales, no sabía cómo hacerlo porque yo no tuve parientes ni amistades que se dedicaran a este medio audiovisual. Simplemente a mí me encantaba y me volvía loco ver animales en la televisión. Y pues entonces, decidí estudiar simplemente biología. ¿Por qué? Porque es la carrera que más se acerca al estudio de la naturaleza, de los animales y de las especies y de los ecosistemas. Entonces yo a lo mejor un poquito inconsciente, porque yo me acuerdo en la universidad en la que estudié, ni siquiera leí el plan de estudios, ni siquiera y leí las materias optativas. Yo simplemente biología porque soy biólogo y me encantan los animales y la naturaleza, ¿no? Y ya sobre la marcha, ya cuando entré a los 18, 19 años a la universidad, pues por pura casualidad estaba este boom
de la tecnología y de los equipos electrónicos y digitales, ¿no? Y me acuerdo y que salió en aquel, me parece ser que fue en 2001, una de las primeras cámaras digitales, una Cybershot de 1 megapíxel, ¿no? Entonces a mí me volvió loco, mi mamá me la compró y todo, y desde ahí yo comencé a fotografiar todo lo que se me atravesaba en mis prácticas de campo en la universidad. Entonces ahí fue cuando dije, wow, lo que yo imaginaba de niño, que era este contacto con la naturaleza y capturarlo y tenerlo de una manera virtual, así como si fuera un cazador, pero un cazador de imágenes, a mí ese vínculo me volvió loco y dije, wow, esto era lo que yo siempre quería, lo que yo imaginaba de niño, ver los animales, ahora yo los podía capturar en mi pequeña pantalla de 1 megapíxel. Entonces ahí fue cuando y comenzó y toda esta, se mezcló la pasión con la profesión y de verdad que desde entonces todo lo que hago lo hago con mucho cariño porque esto es lo que siempre quise hacer desde niño. Entonces, ya entrada a la carrera, pues empecé a viajar mucho. Al ser estudiante en biología, pues nosotros y teníamos prácticas de campo en distintos lugares del país con distintos grupos. No me acuerdo mucho que comencé estudiando los anfibios y los reptiles del Parque Iztapopo, ahí en Soquiapan. Pues ahí comenzó. Después, en otro trimestre fuimos a trabajar con las aves de Oaxaca, otro trimestre fuimos a trabajar con los crustáceos de las presas de Tlaxcala y así sucesivamente. Pero yo desde 2001 se puede decir que nunca dejé la cámara de lado. Siempre me acompañó y pues ya 20 años después, aquí tengo una camarita que siempre me acompaña para fotografiar todo lo que se me atraviese, ¿no? Y bueno, ya entrando a la carrera, ya con armado, con mi pequeña cámara fotográfica y estudiando biología, me di cuenta que México es uno de los países más importantes. Bueno, no me di cuenta, leí, me documenté y me enteré de que México está arrancado como uno de los países más importantes por toda la riqueza natural que tenemos. Ustedes sabían que somos el quinto lugar de diversidad de mamíferos, tenemos más de 500 especies. De herpetofauna somos el segundo lugar del mundo, solamente nos supera usted 800 especies. Por ejemplo, en el mundo somos el número 11 de diversidad de aves, tenemos más de 1000 especies de aves en México. Además tenemos todos los ecosistemas, tenemos los manglares, los bosques de niebla, las selvas secas, los desiertos, las costas, arrecifes de coral, y me di cuenta que México es uno de los países más grandiosos del mundo. Y yo crecí queriendo ir a África y queriendo ir a la Antártida a fotografiar los pingüinos o África a fotografiar los leones y me di cuenta que en México tenemos muchísima más variedad y diversidad de anfibios, plantas y ecosistemas y no tenía que ir tan lejos para maravillarme con lo que tenemos en nuestro país. Entonces, desde ahí, y se puede decir que comenzó mi pasión por documentar toda la naturaleza que nos rodeaba. Y bueno, creo que ya me extendí. Quisiera platicarles un poquito acerca de yo cómo podría resumir mi trabajo fotográfico. A continuación les voy a hacer una pequeña presentación con muchas imágenes para que no se aburran y no me estén viendo. Ahorita van a ver fotografías de lo que hago, ¿no? La titulé De las arañas a las montañas, porque a mí me apasiona desde el mundo minúsculo, que son los pequeños arácnidos, los insectos, los pequeños gusanitos, hasta las grandes montañas. A mí me gusta absolutamente toda la naturaleza. Y bueno, les voy a presentar lo siguiente, de las arañas a las montañas. ¿Por qué titulé así esta presentación para compartirlas con ustedes? Bueno, porque como les decía, a mí me apasiona el reino animal. Y el reino animal se divide desde los pequeños insectos y arácnidos hasta los anfibios, reptiles, los peces, las aves, la herpetofauna y una gran diversidad de especies con la que compartimos nuestro planeta, ¿no? Y bueno, yo comencé a fotografiar bichos y arañitas, pero en la comodidad de mi casa. Simplemente ustedes lo pueden hacer también y los invito por favor a que ustedes hagan esto, que salgan a un parquecito cercano a su casa, que vean con atención, con una lupa,
si tienen este jardín o si tienen alguna maceta o si tienen plantitas con flores, acérquense y se van a sorprender con la cantidad de especies con las que compartimos nuestro día a día. Y es algo muy, muy interesante. Y fue así como yo comencé documentando al mundo minúsculo de los insectos y las arañas. Sobre todo me daba cuenta que en época de lluvias, cuando hay sobre todo muchas flores, yo me acercaba a las flores y las veía con mucha actividad. De pronto veía unas arañas pequeñitas, color verde, verde intenso, y decidí llevármelas a mi estudio, a mi departamento, en el que ponía simplemente 2 o 3 focos, ponía la cámara y ponía unos fondos negros, ¿no? Para hacer resaltar a la especie. Y me sorprendió lo impresionante, lo sorprendente y que se ven los insectos y las arañas sin necesidad de ir a lugares lejanos. Simplemente si vamos a un parque urbano y nos llevamos una mariposa, nos llevamos una mantis, nos llevamos un alacrancito, una araña, un escarabajo, un caracol, se van a sorprender las formas que tienen, que son, son seres que sin duda que los inspira la ciencia ficción. Entonces, fue como comencé filmando este tipo de animalitos. Antes lo hacía, digamos, con fotografía y he evolucionado a hacerlo en video. El video me gusta mucho porque podemos captar el comportamiento, podemos filmar interacciones, el cómo comen, el cómo se mueven, el cómo cazan, y eso es algo muy, muy interesante. Por eso decidí migrar de la fotografía fija, que también es muy importante, muy valiosa, pero en los últimos años me he enfocado totalmente al video, a la cinematografía de naturaleza. Y bueno, algunos de estos trabajos, generalmente todo mi trabajo desemboca en redes sociales, por ejemplo, en canales de YouTube, en canales de televisión pública, en redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook. Y, y también he logrado colaborar en algunas producciones impresas, como por ejemplo pósters y carteles, ¿no? Pero bueno, eso referente al mundo minúsculo, Michi. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Wow, está increíble, increíble. De hecho, me estaba imaginando como un libro de fotografías que se titulara de arañas, de las, ¿cómo era? De arañas a las montañas, ¿no? De ¿Cómo las es? arañas a las montañas. Las arañas a las montañas, que así se titulara, y que viniera así, fotografías así súper macro o así increíbles de todas esas especies, sería increíble. Yo creo que sí te lo andan publicando, ¿eh? Pues fíjate que sí, eso me gustaría como proyecto de vida, una compilación de todos años de trabajo, me encantaría y sobre todo compartirlos, ¿no? Yo creo que ahorita es un poquito más Claro. viable y por la cuestión multimedia. Ya, por ejemplo, los invito a que visiten mi página, se las voy a poner al final, es msicilia.net, para que, para que la naveguen y se den cuenta de lo que les estoy platicando, ¿no? Muy Eh, bien. Oye, Mike, y cuéntanos, ¿puedes presentar, bueno, cuéntanos de esta presentación que preparaste para los niños, para que entiendan un poquito más de qué se trata tu trabajo, qué es lo que hace un biólogo, hasta dónde abarca? Y yo sí, creo que cuando nos presentes esto que nos preparaste, yo creo que le van a entender un poquito mejor, ¿cierto? sí, sí, cierto. Pues esa es una muy buena pregunta, Mitch. ¿Qué hace un biólogo? Híjole. Bueno, y no sé si los chavos ahorita en las escuelas sepan que la biología y está considerada como la madre de las ciencias, porque un biólogo y podemos estudiar a las plantas, a los animales, a la atmósfera, a los compuestos químicos, a los compuestos bioquímicos, incluso a nivel geográfico, a nivel clínico. O sea, la palabra biólogo, biología es inmensamente amplia, es absurdamente enorme. Yo afortunadamente, entre comillas, yo desde joven me enfoqué a algo, me enfoqué a la documentación de fauna. En mi caso, se puede decir que yo soy un biólogo dedicado a la comunicación de la ciencia, porque para mí lo más importante es grabar y filmar todo esto y transmitir un mensaje de que son especies importantes y cuál es su función en los ecosistemas y por qué son importantes, y con ello a la gente mostrarles y que aprendan algo y que valoren
y que lo cuiden y lo respeten a su vez, ¿no? Entonces, en mi caso, es esto, yo soy un biólogo dedicado a la comunicación de la ciencia, pero un biólogo como tal tiene un campo de trabajo muy, muy amplio. Pueden trabajar, por ejemplo, en los aeropuertos con reubicación de especies, cuando van a trazar un camino, pueden hacer estudios, pueden hacer temas bioculturales, pueden hacer temas geográficos, temas clínicos, temas médicos. O sea, estudiar biología es simplemente el estudio de la vida, pero a qué nivel, cada quien lo podemos ir definiendo en el camino. Yo decidí enfocarme a la comunicación de la ciencia. Mike, ¿recuerdas ese día en el que usaste por primera vez esa cámara fotográfica y grabaste a tu primer animal o ser vivo? ¿Te acuerdas o como para que nos cuentes un poquito y qué edad tenías más o menos? Sí, sí, no, pues muy padre pregunta porque eso hace remontarme al pasado. Como te platicaba Mitch, yo decidí dedicarme a la documentación de fauna y de flora de nuestro país cuando recién entré a la carrera. Y una de mis primeras especies de mis especies que fotografié fueron los anfibios y los reptiles del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, que está aquí en el límite de Puebla y en el Estado de México. Es un bosque de coníferas, muy, muy frío, pero con especies únicas, especies endémicas. Y mis primeras especies fueron, por ejemplo, una especie, bueno, y les voy a decir los nombres científicos que van a parecer trabalenguas, pero me acuerdo muy bien de Storeria storerioides, de Thamnophis scalaris, de Eumeces copei, de Hila applicata. Son Órale. son, son serpientes, lagartijitas y ranitas, pero que solamente viven en esa en esa franja del centro del país. Y es muy Wow. importante esta franja central porque esta franja central se llama eje neovolcánico transversal y comienza desde la costa de Veracruz y termina en la costa de Jalisco y es un cinturón de montañas que atraviesa el país por el medio. Y también en este cinturón de montañas son las altitudes más elevadas del país, que los hace muy frío, pero además converge porque la zona sur del país y la zona norte, la zona sur que es muy caliente y húmeda, con la zona norte que es muy seca y fría. Entonces, estas condiciones biogeográficas coinciden y además en medio de este cinturón volcánico. Entonces, por eso aquí en el centro del país tenemos muchísimas especies endémicas. Las especies endémicas son aquellas que solamente viven en partes muy restringidas del mundo. Wow. O sea que tu primer contacto, digamos, también con una herramienta para poder fotografiar ya fue en tu carrera, o sea, de niño no habías podido tener este contacto. Y entonces me pregunto y te hago el mismo cuestionamiento, ¿qué hubiera pasado si un Miguel Ángel Sicilio hubiera tenido una herramienta como una cámara fotográfica desde niño? ¿Qué crees que hubiera logrado? ¿Qué crees, más bien, cómo crees que hubiera sido tu visión o tu alcance? Cuéntanos un poquito de eso. Exactamente, sí. Y como bien dices, se puede decir que mi vínculo con la naturaleza y la documentación fue de manera simultánea, porque yo ya estaba grande, ya tenía 19 años, y comencé a estudiar biología y cuando ya por fin tenía una herramienta para documentar. Ahí y comenzaron de manera simultánea mis estudios en biología y con mi inmersión al mundo de la fotografía. Previo a eso, pues así como bien dices, pues yo solo sabía que amaba a los animales, no sabía de qué manera hacer ese vínculo, ¿no? Porque pues era muy joven, éramos de escasos recursos, no pasaba por mi mente adquirir una cámara, ¿no? Porque en aquel entonces eran las cámaras de rollo, las cámaras análogas, ¿no? Entonces, no sé, quizás tu pregunta hace más interesante porque yo me pongo a pensar, imagínate yo siendo joven y con una herramienta de trabajo, yo creo que al final y todo se dio de la manera adecuada, porque quizás siendo joven con una herramienta para capturar imágenes, pero sin tener la cercanía para documentar, porque yo a dónde hubiera podido ir a mis 15, 16 años, ¿no? Yo creo que fue gracias a la carrera de la biología que yo comencé a viajar. Justo iniciando con la carrera, inicié en el mundo audiovisual. Entonces yo creo que antes quizás no hubiera aprovechado tanto la cámara, la aproveché en el momento adecuado.
Muy bien, Miguel. Oye, pues cuéntanos ahora sí todo lo que estamos viendo, todos tus proyectos, está increíble todas estas especies. Cuéntales a las niñas y a los niños que les interese mucho este tema de las especies, de los animales y que ahora, te hacía mucho esa pregunta porque ahora los niños ya tienen muchísimo más fácil acceso a una herramienta digital, una cámara a través de un celular y ya desde el celular podrían empezar con la experimentación y con la observación de especies, ¿no? Entonces, me gusta mucho que tengamos esta charla y presentarte a ti porque se me hace un trabajo súper bonito, o sea, un trabajo que suma al planeta Tierra conocimientos positivos y que ayudan a que sigamos encontrando nuevas especies, a que se entienda cómo funciona nuestra biodiversidad, etcétera. Entonces, está increíble todo lo que haces y ahora sí, a ver, te dejo que nos cuentes un poquito más. Definitivamente, Michi. Sí, la verdad que ahorita, hoy en día, el acceso a las herramientas tecnológicas, de verdad que nos permiten documentar de una manera muy, muy interesante. Simplemente los celulares, estos celulares fotografían y graban con una calidad que, o sea, fuera de serie. A veces ya no es necesario una cámara tan grande, ¿eh? Ese es un secreto. La mayoría de las veces sí, pero en ocasiones un celular te puede salvar de una situación en la que es difícil ingresar con una cámara grande. Simplemente entras con tu celular y documentas algo rápido y bastante útil. Claro. Exactamente, ahorita, digamos, lo complejo es buscar un tema, especializarte en un tema y transmitir un mensaje adecuado y una historia bien articulada, porque ahorita los medios ya los tenemos. Por ejemplo, los drones, esos son increíbles, son súper accesibles, graban con una calidad excepcional y están al alcance de nuestras manos, las cámaras digitales. Ahorita con los medios tecnológicos y digitales no tenemos límite literal de cuántas fotografías, ¿no? Podemos hacer cientos de miles de fotografías en un día, ¿no? Pero el punto es entrenar nuestro ojo, saber qué vamos a documentar, leer, investigar para salir al campo y usar todas estas herramientas que están a nuestro alcance. Y de Claro. esta misma manera, Mitch, es lo que yo he hecho a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, imagínate yo viviendo en la Ciudad de México, en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, con una pequeña cámara y con una maceta, yo veía de pronto arañas o pequeños escarabajos, los agarraba y les ponía luces y me ponía a filmarlos y obtenía cosas que no lo podía creer, lo cercano que estamos de la naturaleza y que muchas veces no es necesario un viaje largo o tener la gran infraestructura para lograrlo. Por ejemplo, así fue como comencé a documentar insectos y arácnidos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando estás dedicado a este tema de la biología, y comienzas a ver las estaciones del año. ¿En qué época del año es más húmeda? ¿Qué sucede en esa época? El verano, qué nos trae el verano? ¿Qué nos trae el invierno? ¿Qué nos trae la primavera? Y por ejemplo, otro tema que me apasiona a mí son los anfibios o las ranas. Son unos animalitos viscosos pero sabrosos. A muchas Wow. personas, a muchas personas les dan asco porque son húmedos y tienen la piel granulosa, pero para mí es uno de los grupos taxonómicos que más me apasionan, sobre todo en la época de lluvias, por ejemplo, a principios de junio, cuando comienzan las lluvias en nuestro país, el sureste se llena de pequeñas pozas y en las noches sale una cantidad impresionante de ranas a hacer su canto. Guac, 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 y es Sí, algo sí lo apasionante. conozco. Es horrible. Bueno, o sea, es bonito. Es bonito para ti, pero es un ruido muy, muy fuerte. O sea, parece que de verdad que se escucha, o sea, lejos. O sea, te estoy hablando de 2 cuadras o 3 y se escucha Sí, todas cuac, 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 pero como empiezan a cantar, eso es impresionante. Eso sí me gusta, como que tienen un ritmo. Es increíble. sí, exactamente, eso es justamente un canto de cortejo para atraer a las hembras. Y justamente gana el que más alto cante, ¿no? Entonces, por Wow. eso, y se hacen unas serenatas impresionantes y además, y todo lo hacen con su saco volar, cuac, 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 cuac. Por ejemplo, estas ranitas que les muestro en pantalla, estas pequeñas ranitas amarillas, miden 3 centímetros
pero luego estar cerca hasta te lastima el oído porque es como una chicharra, así es así, un 3 sonido centímetros. extremadamente alto. Y son de ese tamañito, son diminutas. Wow, qué increíble es la naturaleza. Y Increíble naturaleza. Y sobre todo, y también y tiene parte de aventura, Mitch, porque esto es algo, parte de lo que me gusta honestamente de trabajar con la fauna y los animales, es que me gusta mucho, se va a escuchar feo, pero me gusta revolcarme en el fango, ¿no? Porque para poder fotografiar estas ranitas, te tienes que meter hasta las rodillas o hasta la cintura en el pantano a las 2 de la mañana, rodeado de mosquitos y las manos te las comen, la cara, los oídos, y tienes que estar inmóvil para poder fotografiar a la especie. Ahí en pantalla y pongo una fotografía de mi disfraz que uso para que no me piquen tanto los moscos, pero es en el único momento y época del año en el que podemos documentar el comportamiento natural de estas especies tan interesantes, que son los anfibios. wow. Oye, y aparte no puedes estar usando aerosoles o algo así de moscos, porque entonces estás modificando el ecosistema, ¿no? O afectándolos de todas formas, ¿no? Exactamente, eso es un tema muy importante que tocas, Mitch, la verdad, porque a mucha gente, bueno, ni a mí tampoco me gusta que me piquen los mosquitos, ¿no? Pero como yo me dedico a esto, yo ya generé cierta tolerancia y puedo ignorarlos. Pero a mí me sorprende mucho una persona que recibe un piquetito y ya se puso repelente y exactamente, los repelentes tienen compuestos químicos que luego estamos de cerca, el olor y luego, como son unos animales que respiran por la piel, son muy sensibles a ese tipo de variaciones y si nosotros ensuciamos el agua con esos compuestos químicos, ellas lo reabsorben por su pielecita y pueden tener ciertas enfermedades. Por eso, salir a fotografiar fauna hay que ser muy conscientes. Existe incluso un código de ética, ¿no? En el que no tienes que molestarlos, no tienes que estarlos agarrando. La manipulación es lo último que debes hacer. En realidad no se debe hacer porque lo que buscamos es el comportamiento natural de las especies, ¿no? Y estarlas agarrando, los animalitos se estresan y hasta en las fotos salen como tristes, salen así muy, muy estresados. Por eso Claro, siempre hay que buscar comportamiento natural en las muy especies. bien, muy bien. Oye, Mike, y cuéntanos, o sea, ahorita ya nos platicaste de la fotografía, de cómo empezaste y luego que empezaste a utilizar después de fotografía video, pero ¿en qué momento decides ya comenzar a hacer documentales como tal? O sea, ya empezar a contar historias. O sea, ¿se te ocurrió una especie, empezaste por tu favorita o por un ecosistema? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito. Ah, qué interesante recordar esa historia. Pues justamente yo comencé documentando y migrando al video, al movimiento, justamente con los insectos. Porque me acuerdo que estaba en la oficina y en aquel entonces, y como les platicó Mitch, yo trabajaba en Conavio, la Comisión de Biodiversidad, e iba a distintos lugares del país y me encantaba, ¿no? Porque iba a fotografiar la liberación de los bisontes a Chihuahua, la liberación del cóndor de California, los flamencos, las guacamayas, pero en fotografía fija y que disfrutaba muchísimo el proceso, me encantaba. Pero llegó un recorte presupuestal y dejé de viajar mucho. Entonces, y imagínate, dejas de viajar viviendo en la ciudad más densamente poblada del mundo, pues, ¿y ahora qué hago? Fue cuando volteé a ver al mundo minúsculo, cuando empecé a buscar en macetas las arañas y me comencé a interesar por los pequeños arácnidos e insectos, y fue como comencé mi búsqueda de contar historias, ¿no? Con esa relativa facilidad de simplemente buscar y llevarme una arañita al estudio y filmar su comportamiento, el cómo se alimentaba, el cómo brincaba y cómo se acicalaba. Me interesó mucho y a partir de ahí yo comencé a dedicarme a la producción de pequeñas cápsulas audiovisuales, cortitos de 1 o de 2 minutos. Entonces desde ahí comenzó mi historia, digamos, en la documentación y contar historias sobre animales, gracias a los insectos y arañas. Wow, wow. Ay, qué impresionante, Mike. Oye, cuéntanos de tu último proyecto, el más reciente. El más reciente, bueno, no, espérame, vámonos por partes. Mm. De todos estos años de trayectoria, ¿cuál ha sido hasta ahorita
tu proyecto estrella? Así que digas, este proyecto en el que estuve o esto que hice fue lo que más me impresionó y lo que más me encantó. Y de ahí nos vamos con lo que estés haciendo más recientemente, ¿va? Ok. Sí, Mitch. Bueno, uno de los proyectos que más me ha cautivado y me ha apasionado de los últimos años es justo uno que terminé el año pasado, que fue la documentación de la reintroducción del cóndor de California. El cóndor de California, Mitch, es una especie increíble. El cóndor es pariente de los zopilotes y de los buitres. Se alimenta Wow. de carroña de animales en descomposición. Es un ave de 3 metros de envergadura y pesa casi 10 kilos. Es considerada una de las aves más grandes de América y su rival en tamaño es el cóndor de los Andes. Es curioso, pero mucha gente conoce más el cóndor de los Andes que el cóndor de California. Es una especie de suma importancia, pero está en grave peligro de extinción. Actualmente solamente en México quedan 44 ejemplares en vida libre. Es una especie importantísima que casi nadie la conoce y justo mi trabajo por eso se me hace muy importante para dar a conocer a los niños, a la gente, estas especies tan únicas y tan excepcionales, ¿no? Mucha gente dirá, ay, y qué feo está el cóndor, porque es un sopilote gigante y huele feo y se alimenta de carroña y de animales muertos, pero es una especie y tiene el mismo valor que una especie bonita como el jaguar o el quetzal. Tienen exactamente el mismo valor ecológico, porque su presencia es importante para los ecosistemas de una u otra manera. No, y aparte Entonces, vuela, o sea, imagínate ver así a una especie con unas alotas así impresionantes y verlo de cerca, o sea, ¿cómo? O sea, yo jamás me imaginaría poder estar cerca de una especie así. O sea, para empezar, un águila o un ave, una simple ave, una gaviota, es súper difícil de agarrar o de estar cerquita, porque pues esos animales pues, pues no les gusta estar cerca de los seres humanos y tienen la capacidad extraordinaria de volar. Entonces, imagínate una especie de esa magnitud. No, no, no. O sea, ¿a cuántos metros de distancia o a cuánta distancia estuviste de un cóndor? Cuéntanos. sí, sí, y te voy a contar con mucho gusto porque es un proyecto al que tengo mucho aprecio, Mitch, porque, bueno, ya te platiqué la importancia de esta especie, ¿no? Es una especie que nadie conoce, solamente hay 44 ejemplares en vida libre en México. Es una especie casi prehistórica y al borde de la extinción. Pero yo fui a documentar este proyecto porque hay unas personas muy, muy interesantes que se llama Catalina Porras y Juan Vargas. Son personas que dedicaron su vida al cuidado del cóndor de California. El cóndor de California actualmente vive en la Sierra de San Pedro Mártir, en el estado de Baja California. Como a 6 horas de Tijuana, bajas Ensenada y te metes a la sierra y subes al Parque Nacional, Sierra de San Pedro Mártir. A mí este proyecto le tengo especial estima porque yo lo fui a documentar en 2009, a Un buen fotografiarlo, de años. sí, a fotografiarlo, el proyecto, el cómo capturaban a las aves para hacerles exámenes y cómo les ponían sus GPS, en fin, lo documenté desde 2009 y siempre estuve cerca del proyecto, ¿no? Yo a finales del 2019, cuando renuncié, y en 2020, con todo esto de la pandemia, me, me surgió esta posibilidad de hacerles un cortometraje del proyecto Cóndor de California. Entonces, para mí es un proyecto que le tengo mucho afecto porque fue uno de mis primeros proyectos que documenté de manera profesional en Conavio. Y regresar 12 años después a dirigir y hacer un cortometraje hecho por mí, se me hizo algo muy valioso, en el que además me acompañaron grandes amigos como Rodolfo Juárez y Pablo García, que ha sido uno de los proyectos que yo la verdad más he disfrutado por la compañía, por el lugar y por la especie y por todo este conjunto de emociones y afecto que yo ya le tenía a la especie desde 2009. Entonces, con mucho gusto me gustaría mostrarles este pequeño cortometraje de 3 minutos en el que se muestra un poquito del trabajo de estas personas que han dedicado su vida para proteger y cuidar al cóndor de California. Cóndor de California, una historia de conservación.
Tuve el privilegio de tener un padre muy amoroso, que le debo todo mi amor a la naturaleza y el respeto que le tengo a la naturaleza, a su educación. Lo más difícil fue separarme de mi hija y de la familia, porque el tiempo no regresa. A mí me interesó trabajar con este pájaro, a pesar de las condiciones, porque como desapareció de la península, no se conocía cuándo desapareció, nadie lo había manipulado en esta región, había trabajado con este animal. Yo me di a la tarea de comprometerme, o sea, no venía a probar, yo venía a establecer una población de cóndor que fuera aquí salvaje, sabiendo que era un trabajo de por vida. Cada organismo tiene de veras una función en el ecosistema. Mucha gente no se imagina lo importante que son los opilotes o los buitres para el medio ambiente, inclusive para la salud humana. Yo creo que es un compromiso moral de la sociedad de estar comprometidos con el medio ambiente. Ahorita lo estamos viendo con el cambio climático. El cóndor es una parte de la cadena que está desapareciendo. Nuestro bienestar del ser humano va ligado a la naturaleza. Si no cuidamos a la naturaleza, nos vamos a desaparecer, como muchas otras especies que se han extinto por nuestra causa. Sí necesitamos tener conciencia de que cada una de nuestras acciones puede tener repercusiones y en muchas de esas ocasiones irreversibles. Saber que la especie se ha estado reproduciendo, para mí eso es la satisfacción más grande. No es en vano lo que uno vive aquí y sí está la especie adaptándose y sobreviviendo, que era el objetivo principal del programa desde sus inicios. Hay gente que me dice, ¿por qué están aquí? ¿Por qué aguantan? Y pues yo sé que si nos vamos desaparece este animal. El 12 de agosto se realizó la primera reintroducción de 6 cóndores procedentes de Estados Unidos al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Actualmente vuelan libres 42 individuos de cóndor de California en México. Tras varias décadas extinto en México y gracias al compromiso, cooperación y voluntad, hoy el cóndor de California ha regresado a surcar el cielo mexicano, dejando un mensaje de reflexión acerca de nuestra relación con la naturaleza. Muy bien. Oye, Mike, está súper interesante todo lo que nos has contado hasta ahora. Solamente me entró la duda y quisiera que les platicaras a las niñas y a los niños, ¿qué son esas como casitas que tenías en las fotos, que tenían como colores verdes o así? ¿Para qué funcionan o por qué te las llevas? Cuéntanos, ¿qué son? Sí, Michi, híjole, te platico con mucho gusto porque, ¿qué crees? Es una de las técnicas más apasionantes para fotografiar fauna en vida libre. Esas casitas se llaman escondites y tienen esos colores y tienen ciertos como excedentes para hacerlos parecer que estás en medio del bosque y es justamente para esconderte y tú estar dentro y estar quietecito esperando la aparición de los animales. Y justamente en el cortometraje que les acabo de mostrar, usamos esta técnica para estar muy cerca de los cóndores y percibir y filmar su comportamiento natural al momento de alimentarse, de cómo interactúan entre ellos. Es muy importante documentar eso. Y esa técnica es una de las más apasionantes porque puedes tener a los animales literalmente a 6 o 7 metros de distancia. Por ejemplo, en ese viaje a Baja California, a la Sierra de San Pedro Mártir, tuve el gran privilegio de por primera vez en mi vida, Mitch, filmar a un felino en vida libre. Y filmé a un gato montés o a un lince.
Lo tuve literalmente a 8 metros y fue una de las experiencias más apasionantes. Sientes que el corazón se te sale por la garganta, te empieza a temblar todo, ¿De porque qué tienes tamaño es un lince? Cuéntanos. este lince es el segundo más chiquito de México. En México y tenemos 6 felinos, que es el jaguar, el puma, el ocelote, el gato montés, el yaguarundi y el margay. El gato montés es el tercero en cuanto a tamaño. Es un poco más grande que un gato doméstico, pero se caracteriza porque tiene la cola mocha, la tiene a la mitad de la colita y tiene unas barbas muy pronunciadas y la punta de sus orejas tiene unas puntitas. En general, la fauna en México y sobre todo los felinos son muy difíciles de ver en nuestro país y en otras partes también. Y tener una especie de estas tan cerca, en vida libre, para mí fue uno de los momentos más apasionantes porque yo, yo tengo muchos amigos que son biólogos y que se dedican a estudiar a los jaguares o a los tapires o a los venados o a los linces, pero sus estudios solamente se basan en huellas y en excretas. Rarísima vez ven a estas especies. Y yo haberla filmado tan de cerca fue una experiencia inolvidable. Y también con esta misma técnica filmamos a los cóndores y fue también un momento padrísimo porque cuando los cóndores se estaban alimentando de la carroña del animal muerto, de pronto llegó una pareja de coyotes y los ahuyentó y los coyotes se empezaron a alimentar del cadáver. Fue una experiencia inolvidable y fue gracias a esa técnica del escondite, en el que se usa generalmente para animales que son muy esquivos, que no se dejan ver, por ejemplo, venados y coyotes también, y se usa mucho también para las aves acuáticas. Las aves acuáticas también es apasionante filmarlas en alguna laguna, en algún humedal, en algún manglar. Te pones a la orilla, te pones con tu escondite y también los puedes tener muy, muy cerca y captar su comportamiento natural. Es para mí una de las técnicas más apasionantes y más hermosas de fotografiar animales en vida libre. Wow, qué hermoso, Mike. Pues muchas felicidades por todo lo que haces y lo que has vivido. Yo creo que ha de ser un súper privilegio poder estar en constante contacto con la naturaleza y con estas especies que pues son pues salvajes, ¿no? Y que pues nadie podemos acceder a estas especies, o sea, no hay forma, al menos que te vuelvas biólogo y que te interese mucho la fotografía, el video y el cine y que empieces a documentar. Así que todas las niñas y los niños que nos están escuchando en esta charla, eh, yo creo que es una muy bonita carrera dedicarse a la biología, estudiarla para conocer sus especies y los ecosistemas y toda la vida natural, y después enfocarse a la cinematografía o a lo audiovisual para poder dar a conocer estas especies. O sea, empezarían a hacer algo que les gusta, ¿no? Los animales, algo que les atraiga con el tema audiovisual y aparte estarían ayudando al planeta porque mientras más difundamos este tipo de especies, pues más conciencia se hace en la gente. Y justo por ahí va una pregunta que te quiero hacer. Si tú crees que los documentales, por ejemplo, en tu experiencia, los que has realizado, si han concientizado a grupos de personas o a ciertos públicos, si han concientizado pues en los temas de medio ambiente o de la naturaleza, ¿tú crees que realmente funcionan? Cuéntanos un poquito. Híjole, Michi, exactamente. Esta es una pregunta que me apasiona mucho porque es justamente, yo creo que el objetivo y el punto medular de todo el trabajo previo. Sí, como biólogo, como fotógrafo, nos encanta estarnos revolcando en el fango, metidos hasta las rodillas, fotografiando ranas a las 2 de la mañana, en el escondite 8 horas, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eso es la parte emocionante y la parte bonita, pero en realidad el objetivo final, Mitch, es exactamente esto: generar historias, contar historias de proyectos de especies, de proyectos de conservación para que el público los conozca y a partir de este conocimiento generen un interés y a partir del interés una conciencia y que termine en la conservación. Y ahorita yo creo que es muy, muy importante, más que nunca, por el acceso a las redes sociales. Nosotros, yo aunque no
y yo soy una persona de 40 años que a lo mejor no me gustan mucho las redes sociales, como ahorita los chavos que les gusta el TikTok, el Instagram y todo, pero sin duda tenemos que entrar a esos foros para que estas historias, este conocimiento de estas especies llegue más lejos y le llegue justo a los niños y a las personas de nuevas generaciones. Y, por ejemplo, ahorita ya la televisión ya quedó atrás, ahorita todos son multimedia, redes sociales e internet. Entonces nos tenemos que enfocar en crear contenidos más pequeños, con el mensaje más claro y más contundente para obtener su atención de manera inmediata. Por ejemplo, los documentales que yo veía de los años 80 eran súper... A mí me encantan, pero yo creo que si se los pones a un niño de 10 años se duerme porque eran súper lentos, súper... Van así... Las escenas, Templativas las tomas, ¿no? exacto, y tomas muy largas, despacito, hasta el locutor va despacito, pero a mí me apasionaban, pero hoy en día el público va evolucionando, los contenidos van evolucionando y nosotros tenemos que también adaptarnos generando contenidos de esta generación, ¿no? Entonces, Claro. nuestras historias tienen que ser más contundentes para que concienticen a la mayor cantidad de gente. Y ahorita, como estamos en la era de la rapidez y de la inmediatez, tenemos que, por ejemplo, el video del Cóndor de California dura 3 minutos, pero detrás de ese proyecto, mis colegas y yo nos tardamos un año en hacerlo y detrás de ese trabajo, estas personas llevan 20 años haciendo ese proyecto y desemboca en un cortometraje de 3 minutos para que la gente lo conozca. Obviamente hay Claro, y que, muchísima... Uh -huh. perdón, y que en 3 minutos puedas entender qué es el cóndor, dónde vive, por qué está en peligro de extinción y cómo ayudarlo, ¿no? O qué hacer. Exactamente, exactamente. Entonces ahorita es muy importante, y yo creo que en todas las disciplinas, y en todas las carreras, en todas las disciplinas, en todos los medios, es muy importante el saber contar historias a través de las imágenes. Por eso es muy importante este tipo de foros que tú haces, Mitch, para interesar a la gente a contar historias. Y a mí me interesan los animales, pero otra persona puede platicar de lo que sea y tener la misma salida en redes sociales, a nivel multimedia, ¿no? Claro. Oye, Miguel, y en todos estos años donde, bueno, ya has estado realizando documentales, ¿hay algún lugar al que hayas ido hace mucho y luego regresado y hayas notado los efectos del cambio climático? Pues sí, fíjate que es una pregunta tan muy interesante, Mitch, y eso lo podemos ver muy rápidamente en los glaciares de las montañas de México. Por ejemplo, antes, yo me acuerdo cuando era niño, era muy común en invierno, a partir de octubre, noviembre, bueno, eso es otoño, ¿no? Pero bueno, a partir de los últimos meses del año, y todos nuestros volcanes que circundan la Ciudad de México, el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Nevado de Toluca, incluso el Ajusco, era común verlos blanquitos y verlos nevados, ¿no? Y yo me acuerdo de las veces que llegué de joven, de adolescente, pues era muy normal verlos blancos y con nieve perpetua durante todo el año. Y ahorita es dificilísimo verlos con nieve. Incluso hace poco tiempo, declararon extinto el glaciar de Ayoloco en el volcán Iztaccíhuatl. Oh, no. Se destruyó, bueno, se derritió finalmente, ¿no? Y por ejemplo, en el último ascenso que hice en 2017, nos platicaba el guía de montaña que antes había una planicie que caminaba recto. Era el último tramo para llegar a la cumbre, lo caminabas en línea recta. Pero ahorita hay una depresión como de 30 metros y ya incluso se formó un pequeño laguito, ¿ya? Y con agua líquida, ¿no? De que se han derretido, ha bajado el nivel del glaciar. Y pues ya, ahorita tú vas al Parque Nacional Iztaccíhuatl, al Popocatépetl, al Nevado de Toluca, y lo vas a ver así y con la roca desnuda. Y eso se ve muy impresionante, porque hace 10 o 15 años, pues era normal verlos totalmente blancos, ¿no? De nieve. No, y es que, mira, todas estas cosas que están sucediendo con nuestro planeta y que, bueno, ahora ocurrió esto de la pandemia y que afortunadamente como que la movilización humana se detuvo. Creo que
eso ayudó muchísimo al planeta, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad de entender y de hacer conciencia tanto los papás como los niños de que es el momento de empezar a cuidar más todos nuestros recursos naturales, pues las especies, y si hay niños que les guste todo este tema y que les interesa, yo creo que eres el más indicado para que les des un consejo. ¿Qué podrían hacer estas niñas o niños que les interesen los animales y que les guste también este mundo de la cinematografía para que se puedan empezar a dedicar a esto? O sea, un niño de 6, 8, 12 años, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le recomendarías para que empiece a dedicarse o a explorar este mundo? Ah, qué buena pregunta, Nick. Mira, pues lo primero que les recomiendo, y afortunadamente todos tenemos, es un celular con cámara. Ya afortunadamente no hay pretexto, todos tenemos acceso a esto. Y que vean mucho, que consuman muchas imágenes, que consuman muchos documentales de naturaleza, que hay muchos en el internet, en las redes sociales, en el Netflix, pero de calidad. Busquen que den un mensaje importante, ¿no? Positivo. Exactamente. Y que se acerquen, que por ejemplo no tengan la necesidad de viajar lejos, de que no, es que como quiero documentar naturaleza, me quiero ir a la selva Lacandona o me quiero ir al desierto de Baja California. No, vayan a su parque de la esquina de su casa. Literalmente, no es broma, pongan una maceta con flores y plantas y se van a sorprender la cantidad de animalitos que pueden atraer. Yo, por ejemplo, Micho, ahorita que platicas esto de la pandemia, a principios de la pandemia, y cuando cerraron todo entre marzo y abril, en mi departamento puse 5 macetas con flores y me puse con mi herramienta con la que nunca Tu salgo. herramienta pequeñita. Exacto, y esta es la pequeñita, yo tengo uno más grande. Wow. Pero me sorprendía cuántas especies de aves crees que fotografié desde la comodidad de mi sofá. No, no sé, no tengo ni idea. 14 especies, 14 especies de aves, 2 de libélulas y 3 mariposas. Wow. Solamente 5 macetas, imagínate. Entonces, yo les recomiendo a los niños, se van a apasionar y se van a sorprender con la cantidad tan increíble de naturaleza con la que convivimos. No importa que estemos en la ciudad, o sea, no crean que por estar en la ciudad, ay, no, pues aquí no voy a tener acceso. Al contrario, pongan un bebedero de colibríes, los venden en el mercado por 30 pesos, ponen una solución con agua y tantitita jarabe. Creo, ¿no? O jarabe. Jarabe, ajá. Pueden poner también un bebedero de agua, un platito con agua y les van a llegar aves, ¿no? Y si ponen flores, pues mejor. Wow. Oye, ¿tienen que ser pacientes los niños? Eso es otra cosa muy importante. Cuéntales. Es otra cosa muy, muy importante, la paciencia. La paciencia yo creo que es una de las cualidades que todo fotógrafo debemos tener, porque los animalitos se espantan, es normal. Imagínense, somos 120 millones de mexicanos, pues un animalito y un humano y se echa a correr de inmediato. Entonces, hay que ser muy pacientes, hay que generar esa confianza con el animalito, no hay que hacer movimientos bruscos, hay que esperar, 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 y solamente vamos a tener éxito el 1% de las ocasiones, porque generalmente van a ser situaciones impredecibles en las que el animal va a huir. Pero estamos en el momento adecuado y somos pacientes, vamos a obtener muy buenos y bonitos resultados. Muy bien, Mike. Oye, pues ya casi estamos en la final de nuestra charla y la verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos cuentas. Ya abrimos ahorita el chat de las preguntas del público que nos está viendo y preguntan acá que en dónde podemos ver tus documentales, preguntan. Bueno, básicamente la compilación de todo mi trabajo la pueden ver directamente en mi página de internet que es www.msicilia.net. Ahí tengo una galería fotográfica y tengo también una sección audiovisual en donde vienen todos los cortometrajes que he hecho y en los que he participado y en los que me han invitado. Ahí se compila todo mi trabajo.
Pero si quieren ver, por ejemplo, no sé, aislados en medios oficiales, por ejemplo, en Netflix hay un documental que se llama Pajareros o Birders, que es de los observadores de aves. En ese documental yo colaboré. O también en las redes sociales de la Conavio, y también hay muchos cosas que Sería yo el he tuyo. hecho. Ajá. Por ejemplo, en Canal 22, pero estos como son televisivos, se transmiten una vez y pues ya no vuelven a salir, pero los podemos encontrar en internet, ¿no? Muy En las bien. redes sociales del Canal 11, del Canal 22, en Netflix, en las redes de Conavio, del Canal 14 también unas colaboraciones hace poco hicimos por allá. Pero bueno, si quieren ver mi trabajo directamente en mi página de internet, yo procuro tenerlo todo actualizado y ahí pueden ver todo mi trabajo y mis imágenes. Y también escribirme con mucho gusto para si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto Ya les... deberías dar un taller o algo así para niñas o niños o jóvenes, porque la verdad es que sabes un montón, ya tienes muchísima trayectoria, tu página está increíble, todo lo que has hecho está padrísimo y pues ya, ¿qué te puedo decir? Somos tus admiradores. Muchas gracias. Oye, tenemos otra pregunta, ya casi terminamos, pero sí le quiero dar chance a esta pregunta, que es, ¿cuál ha sido el lugar que más te ha gustado? O sea, de todos los ecosistemas o estados que conoces, que has visitado de México, ¿cuál es el que más te ha gustado? No especie, sino el lugar. El lugar, híjole, es una pregunta muy difícil, Mitch, porque estamos en México, llamo mi país y lo Todas conozco te gusta, todo te gusta. afortunadamente. Pero mira, yo podría resumir la pregunta. Es que México, como saben, somos muchos países en uno, porque tenemos la zona tropical, que es cálida y húmeda. Tenemos la zona centro, que hay muchas montañas, y la zona norte, que son los desiertos. Yo podría resumir esa pregunta como, de zonas áridas de México, me gusta mucho Baja California, me encanta. El desierto de Baja California, la Sierra de San Pedro Mártir, los paisajes de desierto con mar son espectaculares. Eso en cuanto a ecosistemas áridos. En cuanto al sureste, me encanta la selva lacandona, el estado de Chiapas y Oaxaca, porque yo viví 2 años en Chiapas, Mitch, viví allá y lo conocí muy bien el estado y tuve muy, muy bonitas experiencias. Sin embargo, también la península me encanta, los cenotes de Yucatán. Pero bueno, del sureste yo creo que me quedaría con la selva lacandona en Chiapas. Y de la zona centro, me gusta mucho el Pico de Orizaba. Entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta serían esos 3 lugares. El desierto de Baja California, las montañas del centro, específicamente el Pico de Orizaba, y la selva lacandona. Wow, pues ya, todos los ecosistemas, o sea, para que no haya pierde y haya de todos los colores y sabores. Exacto. Oye, pues yo creo que ya vamos a cerrar las preguntas y pues el chat de los que han estado preguntando. Nos gustaría que dieras tu correo para que igual te escriban directamente. Y pues sin más preámbulo, te quiero dar las gracias por darnos este tiempo, porque pues sé que andas un poco ocupado y todo, y te agradecemos muchísimo. Espero que les sirva a los niños y a las niñas muchísimo esta charla y pues que sepan que nada es imposible, o sea que todo lo que se propongan, lo que sueñen, si quieren dedicarse a la biología o a la cinematografía o a lo que quieran, se puede lograr y siempre hay que ser perseverantes y pacientes. Si es esta carrera la de su elección, sean pacientes porque no sabemos qué va a aparecer, qué especie va a aparecer en una fotografía y pues hay que esperar a que llegue, ¿no? Entonces, pues Exactamente. así sería. Pues Exactamente. muchas No, gracias, Mike. al contrario, Mitch, muchísimas gracias a ti por la invitación y por abrirme el espacio a Churumbela. Me encanta estar en contacto con los chavos. Ojalá que me escriban. A mí me encantaría recibir correos, dudas, preguntas. Me encanta porque, como te decía, yo tengo un sobrino de 10 años y le encanta lo que hago y me encanta platicar con él, porque al final yo sigo siendo un niñote y me gusta divertirme, yo tengo mis juguetes y me encanta, ¿no? Y sobre todo compartirlo. Te agradezco mucho, Mitch, por la invitación y te dejo a continuación mi
mis datos para que me busquen. Mi correo electrónico es msicilia82@gmail. Mi página de internet es www.msicilia.net y mi Instagram, solamente uso Instagram, es msicilia.fotonatura. Ahí, con todo gusto, ojalá que me escriban, que no sean tímidos, que no se chiven y les voy a responder con mucho gusto. Claro que sí. Cualquier duda o recomendación, ¿verdad, Mike? Claro que sí, Mitch, con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos los que se conectaron. Ya por último, me gustaría decirles que recuerden hacer su preregistro a los talleres online que vamos a tener del 23 al 26 de noviembre y no falten al Centro Nacional de las Artes del 27 al 27 y 28 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes, en las áreas verdes. Pueden hacer ahí un picnic con toda su familia, así que no falten, estén muy pendientes de todas las actividades en churumbelafest.com. Muchas gracias, Mike. Al contrario, Mitch, muchas gracias a ti. Saludos a los chavos. Pórtense bien. Muchas gracias. Bye. Adiós. Adiós. Hola. Acompáñame a descubrir el maravilloso mundo del cine. Aquí conocerás historias y personajes, dirigirás con dispositivos móviles, crearás un instrumento musical y verás muchas pelis y cortometrajes. Entra a churumbelafest.com para conocer la programación del 25 de septiembre al 28 de noviembre. No te lo puedes perder, va a estar churumbelísimo.